Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a explorar el castillo de la ciudad de Anfisa, también conocido como el castillo de Salona o de Oria. Un castillo con una historia turbulenta que va desde la remota antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial. Anfisa queda en la región de Grecia Central, a 200 kilómetros de Atenas y a 20 de Delfos. Está situado en una colina rocosa a 225 metros de altitud y se encuentra en el lugar de la antigua Acrópolis. El castillo que se aprecia hoy día fue mayoritariamente construido por los francos en el siglo XIII, pero también conserva muchos elementos del periodo bizantino y del periodo clásico, así como modificaciones posteriores. El castillo tiene una historia rica y violenta que comienza con los míticos pelasgos y la antigüedad clásica y que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Anfisa fue importante en el periodo clásico por una buena razón. Era la ciudad-estado más cercana a Delfos, que en aquellos días y para los griegos era el centro del mundo. También tenía la ventaja de una fuerte fortificación. Partes de las murallas de la antigua Acrópolis de la ciudad datan de los siglos VII y VI a.C. El evento más notable en el periodo antiguo fue la destrucción total de la ciudad y la Acrópolis por parte de Filipo II de Macedonia, en el año 338 a.C. Los anfisianos lograron reconstruir su ciudad y más tarde se convirtieron en un poderoso miembro de la Liga Etoliana. Cuando los romanos ocuparon el resto de Grecia, Anfisa repelió sus ataques y finalmente se le permitió no pagar impuestos a Roma. Considerando las circunstancias, sorprende lo mucho que queda de la vieja Acrópolis, caracterizada por los bloques de piedra rectangulares. Fue atacada, sitiada, destruida y reparada muchas veces por macedonios, galos, visigodos, hunos, búlgaros, eslavos, francos, catalanes, turcos y otros. Las últimas modificaciones al castillo pueden atribuirse a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En varios puntos pueden verse búnkers modernos por encima del castillo antiguo y en algunos casos hasta reutilizando materiales del periodo clásico. Hoy día es un parque público que tiene una vista hermosa a la actual ciudad de Anfisa, con múltiples senderos, pinos y hasta un pequeño teatro. A Anfisa se puede ir con bus interurbano desde Atenas. El castillo es de acceso libre y gratuito y se puede visitar las 24 horas. Se necesita una media hora para visitar el castillo tranquilamente. Y si están pensando visitar la zona, en las cercanías se encuentra Delfos, unos 20 kilómetros al este, uno de los más importantes santuarios de la antigüedad, y Arájoba, unos 27 kilómetros al este, un encantador pueblo de montaña. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.